Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de biología de 10º grado. El tema de hoy es clasificación de los seres vivos. Vamos a hablar un poquito así por encimita del tema. Luego vamos a ver un poquito más a profundidad lo que es cómo se lleva a cabo esto del proceso de clasificación. Van a ver algunos ejercicios que hay que realizar en la plataforma. Entonces, este video les va a servir para resolverlos. Bien, hablando de cuántas especies hay en el mundo, pues ese es un dato bien difícil de calcular debido a que en la actualidad pues no se conocen cuáles son todas las especies. Constantemente los científicos pues alrededor del mundo se encuentran descubriendo nuevas especies y pues eso dificulta mucho el tener un dato estimado de cuántas especies existen. Sí se puede tener un dato de las especies descubiertas hasta el momento y nombradas hasta el momento, pero para contarlas y saber cuántas específicamente hay, no se puede hacer un dato estimado. Ahora, ¿por qué se clasifica o por qué venimos y nosotros ordenamos a las especies que nos rodean o todo lo que nos rodea? Nosotros, el ser humano, tenemos la costumbre de venir y ordenar todo lo que está a nuestro alrededor y eso pues se hace debido a que pues nos facilita mucho las cosas. Como aquí tenemos algunas cosas, algunos ejemplos de por qué venimos nosotros y clasificamos. Es una tendencia del ser humano venir y clasificar las cosas. Por ejemplo, tenemos aquí un área donde vemos que tenemos verduras, vemos aquí un área donde tenemos ropa, zapatos, otro espacio donde tenemos libros y otro espacio donde tenemos aquí jugos, lácteos y todos los productos que son fríos. Ahora, ¿por qué hacemos este tipo de situaciones? Imagínense que que donde estuvieran las verduras hubiesen libros o hubiesen lácteos o hubiese ropa. Entonces sería un desastre, no podríamos encontrar las cosas, aunque hubiese lo que nosotros anduviéramos buscando dentro de una tienda, entonces no lo podríamos encontrar fácilmente porque no está clasificado. Entonces, el proceso de clasificación nos ayuda a saber dónde buscar para poder encontrar algo. Bien. Entonces, si ya nosotros tenemos nuestra ropa organizada, si tenemos pantalones por un lado, tenemos camisas por otro lado, sacos por otro lado, zapatos por otro lado, no vamos a ir a buscar las camisas a donde están los pantalones y no vamos a buscar los zapatos donde están las sandalias, por ejemplo, que quieren sandalias. Entonces, eso nos ayuda a encontrar más rápido las cosas y perder menos tiempo. Igual en el caso de los libros, pues se catalogan o que se clasifican en base al género, en base a la fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Igual la clasificación de las bebidas, en este caso, pues se hace dependiendo del tipo de jugo, porque no vamos a tener un jugo acá y de este mismo va a estar por acá. Entonces, lo que se hace es que se agrupa todo junto para que poder encontrarlo. Así las personas que vienen necesitan de este mismo jugo y agarran de ahí mismo, no tienen que andarlo buscando entre los demás espacios. Bien, hablando ya con respecto a la naturaleza, pues los científicos se basan en algunas características de los seres vivos para clasificarlos. Dentro de la clasificación, pues parte de la clasificación es agruparlos de acuerdo a las características que estos poseen. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el caso de las mariposas. Las mariposas, pues, tienen ciertas características que las diferencian. Cada una de esas características, pues, las hacen diferentes unas de otras, pero en general, todas las mariposas tienen las mismas características básicas, tienen dos alas que están divididas en dos partes y tienen un abdomen, su cuerpo segmentado en abdomen, tórax y cabeza. Y en la cabeza pues tienen dos antenas, estas también tienen 6 patas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas las mariposas tienen esas características. Ahora, lo que varía la clasificación de las mariposas es su tamaño, de repente, sus colores o su forma de alimentación, entre otras circunstancias. Ahora, los científicos llaman a esto de la clasificación de los seres vivos taxonomía, que sería la ciencia que se encarga de clasificar
y ordenar y agrupar todo lo que son las especies de seres vivos. Eso solamente en el caso de los seres vivos. Cada una de las ramas de la ciencia pues tiene su forma de clasificación. En el caso de los seres vivos, la rama de la biología que se encarga del estudio y la organización de los seres vivos es la taxonomía. Ahora, dentro de las características taxonómicas, vamos a encontrar que esos son los criterios en los cuales se basa la taxonomía para agrupar a los seres vivos. Tenemos aquí, en caso de morfología, se hace referencia a la apariencia o la forma que tiene el individuo que posee, en el caso de, nos dan un ejemplo aquí, si tiene alas o no tiene alas, por ejemplo. En el caso de la fisiología, pues eso se refiere al funcionamiento del cuerpo de los organismos o la estructura interna de los seres vivos, o sea, la cantidad de órganos que posee, cuáles son los órganos que posee, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de la citología, pues hace referencia a lo que es el estudio y el funcionamiento de las células en los seres vivos. Y en este tipo, pues tenemos dos grandes grupos que serían los procariotas y los eucariotas, que esto es en base a si tiene o no tiene núcleo en su célula. Que en el caso de las procariotas, pues los organismos procariotas no poseen un núcleo en su célula y los organismos eucariotas sí. Ahora, en el núcleo, si recordamos, lo que está en el núcleo es el material genético. Como los organismos procariotas no tienen un núcleo, pues su material genético se encuentra diseminado en lo que es el citoplasma, mientras que los organismos eucariotas poseen un citoplasma, un material genético que se encuentra dentro del núcleo de la célula. Luego tenemos otra categoría taxonómica que sería la ecología. En el caso de la ecología, pues hace referencia a dónde vive el organismo y el medio en que se desarrolla y cómo es la relación que tiene con otros organismos. También la función que cumplen en un ecosistema. Luego, tenemos en el caso de los moleculares, se refiere a las características genéticas que se transmiten de generación en generación. Bien. Ahora, aquí tenemos en el caso de un ejemplo de las características morfológicas, cuando hablamos de alas, por ejemplo, que ese es un criterio para catalogar a ciertos organismos. Si se fijan acá, aquí tenemos 4 organismos que tienen alas. Entonces, pero cada uno de ellos está diferenciado por otras características también fisiológicas. Entonces, o morfológicas, perdón. Tienen, sus alas están cubiertas de plumas, por ejemplo. Estas son de piel, pero también están cubiertas de pelo. En el caso de las alas de la mosca, pues la ala de la mosca es una membrana semirrígida, es una extensión de lo que es su exoesqueleto. Y en el caso de las mariposas, pues sus alas son blandas, también es una extensión de su exoesqueleto, pero en el caso de las mariposas, sus alas son flexibles, mientras que en el caso de la mosca, sus alas son semirrígidas. Aquí tenemos otra, en el caso de las categorías fisiológicas, vemos acá varios organismos. En el caso de estos organismos, la característica que los hace comunes a todos es que respiran. Pero en el caso de la ballena, por ejemplo, aunque es un animal acuático, respira por medio de pulmones. Mientras que en el caso de los peces, y estamos hablando de categorías de las características fisiológicas, en el caso de los peces, pues también, a pesar de que también absorben oxígeno, no lo hacen por medio de pulmones, lo hacen por estas estructuras que vemos acá que se llaman agallas, que estas lo que hacen es filtrar el agua y descomponer las moléculas de agua y le extraen el oxígeno. Mientras que tenemos acá... No, profe. ¿Qué pasó? Realmente no es así. De los peces no es así. Ellos respiran por la boca. Luego por ahí expulsan todo lo que es el agua porque ellos se quedan con el oxígeno. Y lo sé porque mi hermana que es veterinaria me explicó eso. Así que no respiran por ahí. Al revés. Sí, estimada, pero es la función, filtrar el agua. Por aquí la filtran.
No, bueno, O por sea, ahí la expulsan, pero ajá. sí, correcto. O sea, pero esta parte de acá es lo que filtra el agua. Aunque la absorba por acá, esta parte de acá, no dije en ningún momento que por aquí absorbían agua, sino que por aquí la filtran, dije. En esta parte de acá, lo que se hace es separar la molécula de agua, se separa en hidrógeno y oxígeno, y el pez queda con el oxígeno. Bien, esta parte de acá está cargada de terminaciones donde hay sangre, y en esta parte de acá pues hace la misma función que el pulmón. Aquí llega la sangre y se oxigena, pero se extrae a partir del agua. Aunque el agua entre por la boca, en esta parte es donde se hace el proceso de intercambio gaseoso. Bien, y no es que por aquí la absorbe, sino que por aquí se hace el filtrado del agua. Por aquí pasa el agua y se le extrae el oxígeno y pasa a la sangre del pez. Ya, Linda. Sí, sí, sí. Bueno, ok, luego tenemos en el caso de las ranas también hacen un proceso de respiración donde extraen oxígeno del ambiente, pero la rana tiene la característica que puede respirar por medio de pulmones, pero también lo puede hacer por medio de la piel. Tiene pequeñas estructuras en la piel que le sirven también para hacer intercambio gaseoso. Esto le sirve a la rana cuando está adentro del agua, porque puede extraer oxígeno, perdón, por medio del agua cuando está nadando, o si está fuera del agua también puede hacerlo por medio de pulmones, porque tienen las dos estructuras. Luego tenemos aquí, en el caso de una mantis, esta mantis pues la característica de las mantis es que también, a pesar de que respiran oxígeno, tienen otra estructura que se llaman tráqueas, que son unas pequeñas cavidades o tubitos que van adentro de su cuerpo, que también sirve como un pulmón que extrae el oxígeno del ambiente y luego pues libera dióxido de carbono. En el caso de las tráqueas, son una especie de tubitos que tienen un pequeño orificio donde entra el aire, y este se ramifica en varias estructuras, como si fuera una tráquea. Profe, ¿Sí? pero al igual que nosotros, también traen, por decir, algún filtro o algo que le purifique el oxígeno. Ok, miren. En el caso de nosotros no purificamos el oxígeno, estimado. Es un decir, profe, un decir. Nosotros lo que hacemos es que filtramos el aire antes de que pase a los pulmones. Exacto, Eh, eso. Ese proceso de filtrado, en el caso de los insectos, fíjese que no se ha descubierto si tienen un proceso de filtrado. Lo que sí se sabe es que el aire ingresa por un orificio que está por en esta parte de acá. El aire ingresa y lo que hace es que sigue un montón de cavidades el aire. En esas cavidades, alrededor de esas cavidades, hay sangre que se encarga de hacer el intercambio gaseoso, o hay algunas estructuras que se encargan de hacer el intercambio gaseoso. No en todos los insectos es igual, pero en la mayoría sí tienen tráqueas. Hay otros que tienen una estructura con forma de libro o de acordeón, que también funciona como un pulmón. Pero no se sabe si ellos tienen un proceso de filtrado. En el caso de los peces, igual tampoco tienen, sí, o sea, esta parte de acá se hace la misma función del pulmón, pero proceso de filtrado, solamente hay algunos peces que hacen un proceso de filtrado para extraer nutrientes del agua, pero generalmente el agua solo pasa por acá. No, No tiene ningún proceso de filtración entonces. en el caso de los peces, o sea, sí les mencionaba que era un proceso de filtrado, pero lo que hace el pez realmente acá es absorbe el agua por la boca y luego la libera por las branquias, y en las branquias se hace, en lo que el agua está pasando, pues se hace el intercambio gaseoso. El pez absorbe el oxígeno y libera dióxido de carbono, tal y como lo hacemos nosotros con los pulmones. Ahora, en el caso de la rana, como la rana lo hace directamente de la piel, pues no necesita ningún proceso de filtrado, porque por medio de la piel se hace el intercambio gaseoso. O sea, una rana puede estar en el agua
y simplemente absorber oxígeno del agua sin necesidad de introducirla a su organismo. En el caso de los peces, como tienen sangre fría, pues no necesitan hacer ningún proceso de calentamiento del agua ni nada por el estilo. Nosotros hacemos un proceso de filtrado, así como la ballena, así como los demás animales, hacemos un proceso de filtrado porque el aire que nosotros respiramos está cargado de suciedad y aparte de eso está más frío que nuestra temperatura interna. Entonces, primero tenemos que hacer el filtrado para librarnos de patógenos y luego se calienta para que pase directamente a los pulmones. Porque en el caso de nosotros, pues sí ingresa a nuestro organismo el aire. En el caso de los peces, pues solamente pasa a través de sus branquias. En el caso de la piel de la rana, pues no necesita ingresar adentro de su cuerpo. Y en el caso de las tráqueas de los insectos, como le decía, no se sabe si tienen un proceso de filtrado, pero sí se sabe que entra el aire por una serie de conductos, que ahí se hace el intercambio gaseoso y vuelve a salir. Bien, y hablando de... ¿Cuál era lo que seguía? Ya me perdí un poquito. Hablando de la citología. En el caso de la citología, como mencionaba anteriormente, pues tenemos dos grupos que serían los procariotas, que son los organismos vivos que no tienen un núcleo definido, como el caso de la bacteria. Aquí vemos una bacteria típica, que el material genético pues se encuentra disperso entre toda la célula, en todo el citoplasma. Mientras que tenemos el caso de los organismos eucariotas que sí poseen un núcleo definido. Aquí vemos la célula animal y luego tenemos acá la célula vegetal. De la célula vegetal pues podemos ver, eso está malo acá, los hongos no son vegetales, pero no sé por qué los metieron ahí. Bien, entonces tenemos aquí las plantas que serían las que poseen este tipo de célula y tenemos la célula animal que están, sí, estos organismos que ven acá. En el caso de las bacterias, pues la mayor parte de las bacterias tienen esta forma más o menos. A ver, esto sería... la ecología. Bien, en el caso de la ecología, una de las normas para clasificar a los seres vivos es dependiendo del medio en el que habitan. Por ejemplo, tenemos el medio acuático, terrestre, y esos serían los únicos dos medios que existen realmente, porque los pájaros, a pesar de que hay un momento, la mayor parte del día pasan en el aire, en algún momento son animales terrestres, porque cuando llegan a su nido, pues caminan y se desplazan en su nido, y los animales acuáticos son todos aquellos que viven completamente en el agua, aunque entre estos dos están los anfibios, ¿verdad? Que son semiacuáticos, que también pueden vivir en el agua y pueden vivir en las partes terrestres. Ahora, dependiendo de su función que realicen en el ecosistema, pues también los podemos clasificar como, tenemos aquí carroñeros, que serían tenemos aquí los vertebrados, perdón, los herbívoros, y tenemos los carnívoros, ¿verdad? Como ejemplo, porque hay más clasificaciones dentro de la función que desempeñan. Ahora, en el caso de la taxonomía, se basa en lo que son estas que vemos aquí como grupos o agrupaciones que se le llaman categorías taxonómicas. Las categorías taxonómicas se asignan dependiendo a un rango que sigue un orden jerárquico. Está formado por una especie de pirámide en la cual las categorías inferiores contienen las categorías superiores. Ahora, en el caso de la especie, es un conjunto de organismos muy parecidos entre sí y estrechamente relacionados que tienen la capacidad de reproducirse. Esto es bien importante. Solamente los organismos de una misma especie pueden reproducirse entre sí, aunque existen algunas excepciones, pero es muy raro. Y dejar descendencia fértil. A partir de las especies se forman otras categorías hasta llegar al reino y el dominio, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Bien, aquí tenemos en el caso de dos ejemplos de aves muy similares entre sí.
y vemos desde su categoría taxonómica más general hasta la más específica, que sería, en el caso de la más general, es el dominio, que incluye a todos los organismos que tienen la misma característica celular, que serían las eucariotas. Que esos son organismos, todos los que están dentro del dominio eucariota, son aquellos que tienen células que poseen núcleos verdaderos. Y luego de eso, pues sigue lo que es el reino, que en el caso del reino, pues incluye características de locomoción y otras cuestiones. La forma de alimentación, tenemos acá que son animales, los dos. En el caso del filo, que en el filo cordado es lo mismo que vertebrados, porque en el caso del cordado significa que tiene una cuerda que lo sostiene. Esa es la columna vertebral. En la columna vertebral, pues, están sujetados la mayor parte de los órganos y de los huesos. Ahora, entonces, en el caso de todos los que son cordados, se refiere a que tienen columna vertebral. Ahora, en la clase, pues los que vuelan así que tienen plumas y tienen huesos porosos, se les llama aves. El orden, la familia, que es la misma. Ahora, aquí en el género, si se fijan, el género es la misma, el mismo género, ara, ara. Lo que cambia y lo que distingue realmente a estas dos aves es la especie. En el caso de la especie de esta ave, es araurana. Ararauna. Qué nombre más enredado. Bien, y en el caso de esta especie es el macao. Entonces, y generalmente el nombre científico de un organismo está dado por el género y la especie. Por eso es que aquí a esta ave se le llama aramacao y en el caso de esta pues se llama arauna. Bien, las especies que pertenecen a la misma, eso está mal. Comparten muchas características. Dice, son especies que aquí era género. Son las especies que pertenecen al mismo género, comparten muchas características, son casi similares, pero no son idénticas. Bien. En el caso de estas, pues, para hacer una distinción, si se fijan, las rayas de la cara, en este caso, el aramacao es calva de esta parte de acá, mientras que esta sí tiene un plumaje de este lado de acá. Tiene un plumaje y esta no. Esa tiene, esto de acá es piel. Eso que se ve aquí es piel. Y eso la diferencia una de la otra. Aparte de eso, de los colores del plumaje, entre otras características. El pico creo que también cambia un poco. Igual la forma de la cabeza. Bien, aquí tenemos en el caso del ser humano, tenemos las categorías taxonómicas de los humanos, que sería, en el caso de nosotros, pues pertenecemos al dominio Eucardia, igual que los pajaritos que vimos acá, igual que el perrito acá que vemos acá, todos pertenecemos al dominio Eucardia, que son los que tienen células con núcleos verdaderos. Luego estamos dentro del reino animal. Para las personas que piensan que el ser humano no es un animal, están en un error, porque no somos ni plantas, ni hongos, ni somos también bacterias o otro tipo de organismos. ¿Y qué somos entonces? Estamos dentro del reino animal, somos animales. No existe el reino humano. Entonces, somos animales, nada más que somos animales que tienen la capacidad de razonar. Bien. Ahora, todos, la mayor parte de los animales estamos dentro del grupo de los cordados. En el caso de, bueno, la mayor parte de los animales más evolucionados estamos dentro del grupo de los cordados. Hay varios grupos dentro de los cordados, pero nosotros estamos dentro del grupo de los mamíferos. También pertenecemos al orden de los primates, que los primates son todos aquellos que tienen la capacidad de caminar en dos patas. Aparte de eso, tienen el cuerpo cubierto de pelo
y tienen pulgares oponibles, o sea que tenemos pulgares. Dentro de la familia, de nuestra familia de taxonómica, están los homínidos, que ya son una especie, un grupo de organismos muy similares a nosotros. Dentro de nuestro género está el género Homo, y la especie de nosotros es Sapiens. Nuestro nombre científico como especie es Homo sapiens, que significa hombre pensante. Bien. Bien, y aquí tenemos dos organismos también de la misma familia, pero si se fijan, en el caso de todas las características taxonómicas son las mismas, lo único que cambia es la especie, que en el caso del león es Panthera leo, y en el caso del tigre, pues es Panthera tigris. Pero de ahí, las categorías taxonómicas son casi las mismas. Y luego aquí tenemos la pirámide de cómo se hace la clasificación de un organismo. Primero vamos a las características más generales, luego lo vamos reduciendo, hasta que lo reducimos a un individuo en específico o a una especie en específico, con características muy particulares entre ellos y que son un grupo de organismos que tienen la misma especie, pues tienen las mismas características y son los únicos que pueden reproducirse entre sí. Bien. Ahora, dentro de los dominios en la actualidad se pueden distinguir tres dominios, que son el arquea, que se le utiliza para los organismos que se le llama pseudobacterias, que según los nuevos estudios, son organismos muy parecidos a las bacterias, pero son organismos más sencillos. El dominio arquea y el dominio bacteria son lo que antes se conocía como el reino monera. Bien. Y está el dominio eucardia, donde salen los animales, los vegetales, los hongos y los protistas. ¿Preguntas hasta el momento? Nada. Bien, dentro de las clasificaciones a lo largo de la vida, de nuestra existencia, o por lo menos desde el tiempo que se tiene recuento de lo que ha pasado, se han hecho varias clasificaciones. El primero que hizo una clasificación fue Aristóteles, que clasificó a los organismos vivos en animales y plantas. Luego vino este señor Linneo, que ese señor fue el que formó la base para lo que es la taxonomía moderna, que este señor pues ya hizo un trabajo más específico donde clasificó a los seres vivos de acuerdo a sus características. Darwin también hizo una clasificación donde pues él expresaba que hay un proceso en el cual se va eliminando las especies que son menos aptas, que a este proceso pues le llamó selección natural, donde solamente los organismos que tienen las características que le ayudan a adaptarse a las condiciones del medio pues sobreviven. Y aquí vemos la clasificación, la evolución de los sistemas de clasificación a lo largo de la historia. Tenemos esta parte a partir de Linneo, que divide la vida en dos reinos, que sería Vegetabilia y Animalia. Luego tenemos acá, Haeckel propone tres reinos, Clanton dos imperios se refería a estos dos grupos. En el caso de la actualidad vamos a ver que también tenemos dos imperios, que sería lo que es el grupo de los organismos procariotas y el grupo de los organismos eucariotas. Luego Kaplan viene y propone también 4 reinos, luego 5 reinos de Whittaker, que fueron los que persistieron incluso hasta hace poco. Luego en 1977 se propone que son 6 reinos, ya se hace la división de eubacterias y arcobacterias, que en este caso